Hola, Marce, hola. hola. A ver, yo Listo, perfecto. pongo. Pruébala. Tenga tiempo. Claro, por favor. W
Buenas tardes para todos. Vamos a esperar que sean las 4 para iniciar. Brother, matar. Todos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy en el webinar de huella de carbono para desplazamiento de empleados. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Antes de iniciar, darles algunas recomendaciones, una información importante que la van a ver en sus pantallas. Por favor, apague micrófono y video para hacer más efectiva la presentación. Las preguntas que tengan durante la presentación pueden escribirlas en el chat. Algunas de ellas las vamos a estar respondiendo. Si son pues, enlaces o demás, las responderemos en el mismo chat, y otras serán respondidas al final por el conferencista. Las memorias de este webinar y todos los webinars anteriores están en nuestra página web en www.gayasa.com. La próxima semana estaremos subiéndola, y el webinar está siendo grabado también para ser colgado después en nuestro canal de YouTube. Ahí también van a encontrar los webinars que hemos hecho anteriores,
hemos hecho relacionados con gestión ambiental, sostenibilidad, introducción al cambio climático, huella de carbono corporativa, huella de carbono para transporte. Entonces hay buenos contenidos para que aprendan más de cómo trabajar por un planeta más sostenible. Y las inquietudes que tengan sobre las metodologías, cálculos, los servicios que prestamos en GAE, también con mucho gusto pueden contactarnos al correo electrónico que encuentran acá en la presentación, cnaranjo@gayaza, o mi Uribe, Marcelo Uribe, Carlos Naranjo y Marcelo Uribe. Podemos atender sus consultas. El día de hoy nos está acompañando en la conferencia el ingeniero Julián Jaramillo. Julián es profesional de sostenibilidad en Gaia Servicios Ambientales. Tiene formación como ingeniero ambiental en la Universidad de Medellín y actualmente está cursando una especialización en gestión ambiental y producción más limpia. Él cuenta con experiencia en la cuantificación de inventarios de gases de efecto invernadero y ha tenido alrededor de unas 50 auditorías de verificación de los resultados de esos inventarios. Y hoy está con nosotros compartiendo en este espacio sus conocimientos acerca de la estimación o cuantificación de la huella de carbono por desplazamiento de empleados. Julia, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo y éxitos en tu presentación. Carlos, muchas gracias. Vamos a esperar, no sé, 2 minuticos más para que la gente se conecte y comenzamos con la presentación. ¿Aló? Bien. ¿Aló? Bueno, buenas tardes. Como Carlos ya me hizo la introducción, yo soy Julián Jaramillo, soy profesional de sostenibilidad en la unidad de sostenibilidad. Y el día de hoy les voy a hablar un poco acerca de la huella de carbono para el desplazamiento de empleados. Durante este webinar les explicaré de forma general el contexto de generación de gases de efecto invernadero por el desplazamiento de empleados y veremos cómo se calculan estas emisiones. Tengan presente que el cálculo de estas emisiones hace parte del alcance 3 para el inventario de gases de efecto invernadero. Para contextualizarlos de cómo están las emisiones globales, qué tanto nos aportan o por qué es importante este tipo de herramientas de cuantificación, tenemos en esta gráfica las emisiones globales en el año 2017 y cómo están distribuidas las emisiones globales por sectores productivos. Un momento que me están diciendo que no se ve la presentación. Bueno, siguiendo con esta gráfica, entonces tenemos las emisiones globales en el año 2017 y cómo están distribuidas esas emisiones por sectores productivos. En esta primera columna observamos cómo la generación de energía y calor es quien mayor aporte tiene debido a la quema de combustibles. Pues son actividades referentes a ese sector. Y en la columna derecha observamos cómo el sector transporte tiene un aporte del 25%. La columna derecha hace referencia a las emisiones que son redistribuidas, ya que la generación de energía y calor pues, es consumida por otros sectores productivos. En la gráfica derecha se muestran las emisiones de CO2 correspondientes al sector transporte para el año 1990 y 2015.
en la cual se observa un incremento considerable entre los dos periodos de tiempo, siendo el transporte terrestre quien registra ese mayor aumento. El transporte terrestre, a su vez, cuenta con diferentes modos para el desplazamiento. Por ejemplo, vamos a tener desplazamiento a pie, mediante transporte público, metro, auto o moto, entre otros. El comportamiento de uso de estos modos de transporte terrestre se encuentran relacionados con las condiciones socioculturales de cada región. Aquí, por ejemplo, observamos el modo principal de desplazamiento para las ciudades de Bogotá y Medellín, de acuerdo a sus encuestas origen-destino. Podemos ver cómo el desplazamiento a pie en ambas ciudades es quien mayor porcentaje tiene, seguido del transporte público y el vehículo propio. Comparativamente, se muestra cómo en la ciudad de Bogotá la bicicleta es muchísimo más popular que en Medellín. Y de igual manera como los transportes o el porcentaje debido al modo de transporte en moto es mayor en Medellín que en Bogotá. Entonces, teniendo en cuenta estos modos de transporte, ¿cuáles serían los gases de efecto invernadero por desplazamiento de empleados? Para determinar estas emisiones por desplazamiento de empleados se deben tener en cuenta los gases emitidos en una combustión, tales como el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Aquí podemos ver el poder calorífico de cada uno de estos gases que mencioné anteriormente. Entonces, ¿qué es la huella de carbono para el desplazamiento de empleados? Va a ser la cuantificación de las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por el desplazamiento de los empleados entre su casa y el lugar de trabajo. Recordemos que la medición de una huella de carbono se encuentra enmarcada dentro de la gestión del cambio climático en las organizaciones, en donde los pasos para lograr esta gestión se encuentran ligados a la estrategia y la gobernanza de la organización. Entonces, como vimos anteriormente, el diagnóstico es el primer paso de gestión del cambio climático. Para la huella de carbono por desplazamiento de empleados, se tiene como objetivo cuantificar las emisiones y remociones de gases de efecto invernadero de una organización. Identificar las acciones específicas de la compañía con el fin de mejorar la gestión de estos gases de efecto invernadero. Para el cumplimiento de estos objetivos, se utiliza la guía técnica para el cálculo de las emisiones de alcance 3. Teniendo en cuenta los límites operacionales del inventario de gases de efecto invernadero, se ubica el desplazamiento de empleados dentro de las 15 categorías descritas para alcance 3. Estas emisiones van a ser indirectas por actividades previas y posteriores. Entonces, esta categoría incluye las emisiones del transporte de los trabajadores entre sus casas y sus lugares de trabajo, y las emisiones de estos desplazamientos de los empleados pueden darse principalmente por el carro propio, el metro, la moto, motocarro, taxi, autobús o metrocable. De manera opcional, se pueden contemplar las emisiones por realizar teletrabajo. Antes de realizar el cálculo, se deben identificar las fuentes de emisión descritas por el modo de desplazamiento entre el hogar de los empleados y su lugar de trabajo. Se debe tener en cuenta la distancia que se recorre en cada uno de esos medios de transporte. Aquí cabe resaltar que para realizar un trayecto de desplazamiento hacia el lugar de trabajo se pueden tener varios modos de desplazamiento.
Entonces, para el cálculo de las emisiones, tendremos en cuenta la sumatoria de las emisiones por cada uno de esos modos. Aquí vemos de forma genérica cómo se realiza el cálculo. Se parte de una actividad que en este caso es el desplazamiento de empleados, donde se tiene en cuenta el recorrido en unidades de kilómetros, el factor de emisión de acuerdo a esos modos de transporte y los días laborados al año. ¿De dónde sale esta información del desplazamiento? Puede salir de perfiles de desplazamiento de empleados, que son encuestas elaboradas por cada una de las empresas. También la información puede ser extraída de las encuestas origen-destino de cada una de las regiones. Los factores de emisión pueden ser consultados por diferentes fuentes bibliográficas o elaborados de acuerdo al modo de desplazamiento del empleado. En esta tabla derecha se muestran los factores de emisión consultados en la EPA. Recuerden que estos factores de emisión pueden variar. Los que tenemos aquí son globales y no son regionales. Para construir el perfil de desplazamiento de los empleados, se debe identificar inicialmente al empleado. De igual forma, sus modos de transporte. Y los trayectos que se realizan en ese modo de transporte. Del punto A al punto B, pues en este caso estamos hablando de su casa al lugar de trabajo. Aquí devolviéndonos, recuerden que un empleado puede tener diferentes modos de transporte para su desplazamiento. En esta tabla entonces, a modo de ejemplo, vemos cómo el empleado B utiliza el medio de transporte bus de tránsito rápido, que para Bogotá será Transmilenio, para Cali será el mío y para Medellín será el Metroplus, 4 veces a la semana. En ese medio de transporte recorre entonces 10 kilómetros. Luego, un día a la semana, el mismo empleado realiza un desplazamiento en carro y recorre 15 kilómetros. Estos perfiles de desplazamiento pueden tener tantos modos de transporte a la semana como el empleado utilice. Por eso es importante tenerlos en cuenta. Otra manera de extraer la información de desplazamiento son las encuestas origen-destino. Estas encuestas arrojan información como el tiempo de viaje promedio en este caso de los ciudadanos de Medellín y en el caso de abajo, los de Bogotá. También tenemos la distancia promedio de viaje para cada región. En este caso, como les vengo mencionando, específicamente para Medellín y Bogotá. Entonces, una de las maneras para calcular la huella de carbono por desplazamiento de empleados es partiendo del rendimiento del vehículo. En este caso, vamos a suponer un rendimiento de un vehículo de 40 kilómetros por galón. Adicionalmente, tendremos en cuenta que el vehículo utiliza combustible diésel y el factor de emisión para efectos de facilidad de cálculo lo vamos a aproximar a 10 kilogramos de CO2 equivalentes por cada galón de combustible. Es decir, un galón de combustible recorre 40 kilómetros. En esos 40 kilómetros se están generando 10.000 gramos de CO2 equivalentes. Por lo que al recorrer 1 kilómetro, la persona que se desplaza en un vehículo propio puede estar emitiendo cerca de 250 gramos de CO2 equivalentes. Aquí cabe resaltar que al utilizar
el vehículo propio y compartirlo, pues las emisiones se van a ver distribuidas por cada pasajero que ocupe el vehículo. En este otro ejemplo, conocemos la distancia de desplazamiento desde la casa hasta el lugar de trabajo. Esto lo vamos a tomar solamente para un trayecto. Entonces, vamos a tener en cuenta la distancia recorrida por el empleado. En este caso, como les vengo diciendo, es de 10 kilómetros para un solo trayecto, por un factor de emisión que lo vimos ahorita en la tablita de los factores de emisión de la EPA, donde nos indica que son 0.23 kilogramos de CO2 equivalente por kilómetro recorrido. Esto lo vamos a calcular únicamente para un día de trabajo. Eso es para efectos de cálculo. Cuando uno realiza esta medición en conjunto con las empresas, pues determina la huella de carbono anual por cada uno de los empleados que se tenga. Entonces, el resultado va a ser de 2.3 kilogramos de CO2 equivalentes por cada kilómetro. Al igual que en el ejemplo anterior, podemos evidenciar como si se adopta por compartir el vehículo, entonces las emisiones van a ser distribuidas por cada uno de esos pasajeros. Aquí el objetivo es incentivar el uso del vehículo compartido. Más adelante les explicaré una de las estrategias que podemos adoptar para incentivar esta actividad. Como les había dicho, también de manera opcional podemos calcular las emisiones de gases de efecto invernadero por teletrabajo. Entonces, en este otro ejemplo de cálculo, se observan las emisiones por realizar teletrabajo un día a la semana, suponiendo que nuestro horario laboral es de 8 horas. Entonces, vamos a tener en cuenta el consumo eléctrico de los equipos, como el computador y el módem. Como les venía diciendo, únicamente para las 8 horas que van a ser nuestro día laboral. Estos consumos estarán determinados de acuerdo a los kilovatios hora consumidos y serán multiplicados por el factor de emisión que se tenga para la electricidad. Por lo tanto, realizando pues este cálculo, la actividad de realizar teletrabajo por lo menos una vez a la semana va a tener una emisión de 0.092 kilogramos de CO2 equivalentes. Y entonces muchos se preguntarán, ¿cuál es el beneficio de realizar teletrabajo? Pues bueno, primero vamos a tener una disminución notoria en la huella de carbono. Por otro lado, no vamos a tener tiempo de desplazamiento, ya que pues, nos levantamos, tenemos los equipos a la mano, por decirlo así, y comenzaremos pues, las labores inmediatamente. Y finalmente, pues tendremos un ahorro monetario, ya que no vamos a tener un consumo de combustible. ¿Esto en qué se traduce? Que al final podemos emitir hasta 25 veces menos la huella, simplemente por realizar una vez a la semana teletrabajo. Digamos que en este tiempo pues se ha ido popularizando el tema del teletrabajo debido pues al COVID-19. Entonces, para que nuestros aliados tengan presente que incentivar este teletrabajo pues va a contribuir notoriamente a la disminución de la huella, como les vengo mencionando, por la categoría 7 de alcance 3, que es el desplazamiento de empleados.
Para ir concretando ideas, aquí tenemos una manera de distribución de espacio si 40 personas utilizan su vehículo propio. En comparación, si las mismas 40 personas deciden utilizar el transporte público. ¿A dónde queremos llegar con todo esto? A generar estrategias que nos permitan ocupar menos espacio en la vía, que podamos mejorar la movilidad en nuestras ciudades y de esta manera disminuir las emisiones por el desplazamiento de los empleados. Bueno, ¿qué otras estrategias vamos a tener? En este caso, vamos a mencionar una de ellas, es el Plan de Movilidad Empresarial Sostenible. ¿Qué vamos a tener con esta estrategia? En la gráfica, en la imagen izquierda, perdón, presentamos la caracterización de una empresa, donde cada uno de sus empleados reporta el modo principal de desplazamiento hacia la empresa. ¿Esto qué nos va a permitir observar? La cantidad de personas que en un radio de 1 kilómetro se encuentran cercanas a la empresa y pueden adoptar movilidades mucho más amigables, mucho más sostenibles, como moverse en bicicleta o caminar. Personas o empleados que se encuentren a 5 kilómetros, donde de igual manera pueden utilizar el transporte en bicicleta y utilizar el transporte público. Y para, digamos, un radio de lejanía de más de 7 kilómetros, pues podemos incentivar el uso del vehículo particular compartido o utilizar transporte público para el desplazamiento, perdón. Como les vengo diciendo, esta es una de las estrategias que nos puede arrojar la huella de carbono por desplazamiento de empleados y cómo podemos contribuir desde la empresa o desde nosotros mismos con la disminución de esa huella para la empresa. Bueno, nuevamente, ¿a dónde queremos llegar? Adoptar modos de desplazamiento que sean mucho más sostenibles, donde pensemos primeramente en utilizar vehículos compartidos, transporte público, pueden ser bicicletas propias o digamos bicicletas públicas como en este caso y específicamente para Medellín pues se tiene el programa Encicla o realizar nuestros desplazamientos hacia el lugar de trabajo a pie. Aquí para ir finalizando, como datos curiosos, específicamente en el área metropolitana, en el 2017 se tuvo cerca de 1.7 millones de viajes realizados a pie. Esta cantidad de viajes tuvo un tiempo promedio de duración de 20 minutos y la distancia promedio recorrida fue de 1.8 kilómetros. Lo veíamos en esta gráfica donde podemos incentivar a los empleados o podemos hacerlo como medida personal el realizar desplazamientos a pie hacia nuestros lugares de trabajo. También en el 2017 en el área metropolitana se tuvo cerca de 61.842 viajes en bicicleta. Estos viajes fueron reportados en bicicletas propias o en bicicletas, digámoslo, públicas, donde el promedio de duración de estos viajes fue de 31 minutos.
Para los que viven en Medellín, 31 minutos equivalen a cerca de 5.1 kilómetros de distancia, digámoslo en este caso, desde el lugar de trabajo hasta la casa. Como otro dato curioso, pues hemos evidenciado la popularización de las scooters como medio de transporte personal. Se tenía pues como el pensamiento de que este transporte no generaba gases de efecto invernadero, pero un estudio elaborado en la Universidad de Carolina del Norte tuvo en cuenta el análisis de ciclo de vida del vehículo, donde se pudo demostrar cómo se genera este impacto. Aquí lo tenemos donde el valor se acerca a los 124 gramos de CO2 por cada kilómetro recorrido. El autor del estudio afirmaba que andar en bicicleta, incluso eléctrica, es casi siempre más respetuoso con el medio ambiente que utilizar estas scooters. También en análisis arroja que es más saludable ir en bus al lugar de trabajo que utilizar scooters. Se descubrió que el impacto ambiental de esta scooter por utilizar la electricidad o pues para cargarla es muy pequeño, es cerca del 5% del impacto general. El impacto real proviene de los vehículos que son utilizados para el desplazamiento o para la recolección de estos medios de transporte, ya que hay no sé si de pronto han evidenciado que donde se promocionan este tipo de movilidades, pues llega un camión en la mañana, las descarga, las deja, digamos, en un sitio, se encuentran cargadas y luego en la noche vuelven y las recogen. También se evidenció que las emisiones relacionadas se encuentran en la producción de materiales y componentes para la fabricación de estos medios de transporte. Entonces, de alguna manera, este modo de transporte no es tan amigable con el medio ambiente como se pensaba. Bueno, esta es nuestra experiencia en la estimación de gases de efecto invernadero por desplazamiento de empleados. Son una de las empresas con las que hemos trabajado, una de las empresas que han sido nuestras aliadas. Bueno, finalmente, por favor, tengan en cuenta descargar nuestra aplicación. Se encuentra disponible en la plataforma de Play Store y es una contribución a la medición de la huella de carbono personal. Muchas gracias por habernos escuchado. Vamos a estar respondiendo las preguntas que nos han hecho en el chat. Lean, mil gracias, muy interesante la presentación y muy buenos los datos. El de la patineta, por ejemplo, no lo sabía, muy interesante. Bueno, nos pregunta por acá Lina Marcela Rosso. Buenas tardes. Los datos promedio que maneja el área metropolitana del Valle de Aburrá dentro de la encuesta Origen Destino para Medellín, ¿puede reemplazar la encuesta anual que tiene que realizar cada empresa? Hola, buena tarde. Si quieren, yo les amplío un poquito como ese tema de la encuesta. Lina, lo que entiendo por tu pregunta es que si la encuesta que debe realizar la empresa
donde se calcula pues la huella de carbono para el plan MES, si las distancias o los datos que se toman de ahí pueden ser reemplazados por esa encuesta origen-destino del área metropolitana. Realmente, pues, si esa es la pregunta, realmente no debe ser reemplazada porque la encuesta origen-destino nos da unos datos generales, es decir, nos da unos datos muy, como muy someros en general el comportamiento de toda la población, pero ya la particularidad de la empresa pues es muy diferente dependiendo de su ubicación geográfica, el tipo de empresa que sea, ¿cierto? Donde esté localizado, si hay más nivel operativo o administrativo, entonces idealmente no se reemplaza, o sea, no se puede reemplazar esos datos que se recogen en la encuesta que hace la empresa con estos datos del área. Bueno, por acá pregunta también Fernando Redondo, una pregunta. Si la organización no paga dinero por el consumo de la energía del teletrabajo, o sea, debe ser la energía del módem, del computador y demás, lo anterior no aplicaría como emisión para la empresa. Inge, nuevamente me repite la pregunta, por favor. Si la organización no paga dinero por el consumo de energía, pues de la electricidad en el teletrabajo, computador, módem y demás, lo anterior aplicaría como emisión para la empresa. Bueno, realmente aquí las emisiones, como les expliqué, pues hacen parte del alcance 3, la cadena de valor, es decir, las actividades previas o posteriores. El teletrabajo, pues en algunas empresas se tiene como una medida reglamentaria. Así la empresa no pague por este consumo de electricidad, pues realmente se está haciendo un consumo de electricidad por parte del trabajador para desarrollar las actividades determinadas por la empresa. Entonces, no son unas emisiones directas, pero son emisiones indirectas. Incluso se contabilizan en esa misma categoría, ¿cierto, Julián? Van en esa categoría 7, a pesar de ser Sí, claro, teletrabajo. van en Exacto. esa categoría 7 como lo estuvimos mostrando ahí en los límites Si organizacionales. quieres pueden poner otra vez esa diapositiva que creo que vale la pena mirarla. Bueno, acá hay otra pregunta mientras que pones la diapositiva. David Sí, sí, Amaris sí. pregunta, exacto. David Trabajo. Amaris pregunta, hola, buenas tardes, ¿por qué las encuestas que se realizan por parte del área metropolitana del Valle de Aburrá, esta información a la que hago referencia es el PMES, por qué en esta se puede sacar toda la información de transporte de colaboradores? ¿Por qué no tener también presente el tiempo de uso del vehículo, debido a que esto es directamente proporcional a las emisiones que esto genere? A su vez, este aporta a la huella de carbono corporativa. O sea, la pregunta está más asociada, más que en la distancia, también en el tiempo de uso del vehículo. Sí, si quieres yo complemento un poco esta respuesta. Las, o sea, los factores de emisión que se utilizan o la generación de emisiones en el momento del desplazamiento, como lo explicó Julián, se dan principalmente pues, por la combustión de los combustibles de cada tipo de transporte, ¿cierto? Bien sea que voy en el carro a gasolina o a diésel o voy en metro, el metro está consumiendo energía eléctrica, entonces a eso está más asociado esas emisiones. Finalmente todos esos factores se traducen en términos de cuánto se puede estar generando por cada kilómetro recorrido, ¿cierto? Por eso los indicadores están dados en pkm o persona kilómetro. Entonces, realmente lo que se hace pues como más necesario en este caso es conocer esa distancia
porque ya, como mencioné, los factores están dados en términos de distancia, en términos de emisión de cada gas por distancia, más allá del tiempo que pueda estar la persona eh, en el vehículo, pues en su recorrido. Sí, igual también para uno tener esa data, necesitaría tener un sensor que estuviera cuantificando el consumo de combustible en el vehículo, que sería ideal, pues según lo que pregunta David, ¿cierto? O sea, finalmente si Exacto. uno tuviera un sensor que te estuviera midiendo el consumo real de combustible, seguramente sí podríamos tener en cuenta, además de la distancia, el tiempo de espera. Por supuesto, cuando hay tráfico, el vehículo, como está encendido en neutro, él sigue consumiendo combustible. Pero por ahora, pues para la información que tenemos disponible, no, seguramente con los avances que tiene la tecnología y la cuarta revolución industrial, en el futuro tendremos un sensor para medir el consumo de combustible que estará conectado por 5G a los datos del área metropolitana y tendrán eso automáticamente, pero por ahora sí toca utilizar factores de emisión y todavía pues no está estimado los tiempos del tráfico. Bueno, muy bien. Juan Jiménez nos pregunta, buenas tardes. Cuando la empresa presta el servicio de visitas a plantas de producción que son diarias, ¿cómo se incorporan? Bueno, aquí hay que tener en cuenta si esas visitas, primero, pues en qué modo de transporte se realizan. Adicional a esto, supongamos que se realizan en un vehículo propio. Entonces, vamos a tener en cuenta si el combustible es pagado por la empresa, entonces entrará dentro de las emisiones de alcance 1. Si el combustible, si se da un auxilio de rodamiento a la persona para realizar esas visitas, pues ya es otro tema. Y aquí, como les expliqué, pues realmente tenemos es en cuenta las emisiones por el desplazamiento de empleados desde su hogar hasta el lugar de trabajo. Exacto. En ese caso, si ya son como parte del negocio, harían parte de las emisiones de la compañía, no del empleado, entonces serían emisiones directas del alcance. Uno que aquí en la gráfica se ve. Por ejemplo, si ves acá en la flechita verde, dice vehículos de la empresa. Entonces sería ya el que está en la categoría 7, como dice Julián, es el que corresponde a la movilización del empleado en su medio de transporte propio hacia la compañía. Bueno, por acá hay otra pregunta. Dice Lina Marcela Rosso pregunta, durante la emergencia sanitaria, ¿qué alternativas de transporte podemos promocionar como movilidad sostenible? Bueno, aquí sí hemos escuchado varias veces en algunos medios de comunicación donde se opta por la movilización de personas en un vehículo individual. En este caso, pues hablemos de la bicicleta. En una bicicleta solamente se desplaza una persona, no hay contacto directo con ninguna otra. Entonces, los riesgos se pueden minimizar de alguna manera. También se tiene los transportes empresariales. Cada empresa tendrá su método de desinfección y todos los protocolos que se deben de cumplir para la actividad, pero digamos que algo muy seguro es un desplazamiento en medios de transporte que sean individuales. Sí, lastimosamente yo creo que esto va a aumentar, una de las cosas que se espera es que aumente la compra de automóviles, ¿no? La gente va a querer dejar de andar en metro, en bus y demás, y va a querer de andar en su propio auto o en su propia motocicleta. Entonces, tristemente, posiblemente las emisiones de carbono suban. Lo ideal es que usáramos bici eléctrica, o caminar o correr, pues serviría mucho. Bueno. Aquí también, pues como cabe resaltar que las emisiones que describimos anteriormente por medio del uso del scooter, pues no es un scooter personal. Si se tiene un scooter personal, yo me desplazo y en los lugares, digamos, donde hago las pausas, pues voy a tener la manera de recargar la patineta. No tengo que utilizar otro vehículo para que me realice pues esas actividades de carga o de mantenimiento, por ejemplo.
Ah, excelente, es cierto. Ahí se eliminaría el transporte que vimos en el estudio que hizo la Universidad de California, ¿cierto? Sí, así es. Otra pregunta, por acá nos pregunta Héctor Rivera. En el caso de la emergencia sanitaria, la empresa no paga los valores por consumos en el teletrabajo. ¿Se debe tener en cuenta para la huella de la empresa? Pues bueno, como lo mencionamos, la medición de la huella de carbono, pues primeramente es voluntaria. No Ujú. hay un requerimiento por parte de la autoridad ambiental que obliga a las empresas a realizar este cálculo. Adicionalmente, el alcance 3, de igual manera, voluntario, y las emisiones van a ser referentes, como les vengo diciendo, a la cadena de valor. Es decir, de todas las actividades previas y que se encuentran pues también posteriores. Entonces, para la huella de carbono, pues en esta categoría la guía nos indica o nos recomienda que estas emisiones, así no las pague la empresa, pues realmente, como les vengo diciendo, es una actividad que se realiza por parte del empleador para cumplir con los objetivos de la empresa. Entonces se deben de tener en cuenta Ujú. emisiones indirectas en esta categoría pues que estamos hablando. Exacto, exacto. Así es. Deberían de tenerse en cuenta, pues sí, es opcional, pero si estamos haciendo el cálculo de emisiones por desplazamiento de empleados, entrarían estas de teletrabajo por ahora. Igual sería mucho más baja, como mostraste, Julián, 25 veces menos huella, y favorecería incluso en los indicadores que esté mostrando la compañía. O sea, si la compañía viene mostrando unos indicadores de desplazamiento de empleados, mira que la huella baja de 2.3 kilos al día a 92 gramos al día. O sea, estamos hablando de 2.300 a 92 gramos. O sea, que finalmente, pues para cerrar un poco la pregunta que nos hace Héctor, si se calcula, va a tener un beneficio por estos 3 meses que estuvimos en teletrabajo. Por acá otra pregunta, Julián, nos pregunta Catalina Velázquez, muy buena pregunta. ¿Cómo se pueden calcular de manera práctica los kilómetros de desplazamiento de cada empleado cuando se tienen 1.500 empleados y se debería realizar la suma de cada trayecto si se utilizan diferentes modos de transporte? O sea, como mostraste en la explicación que uno puede, si tienes vehículo y 2 días tienes pico y placa, tal vez esos dos días te vas en metro o en bus, o un día te fuiste en metro y un compañero del trabajo te llevó hasta casa. Entonces, finalmente, ¿cómo es la metodología que se puede hacer para cuantificar eso cuando son 1.500 empleados? Bueno, pues aquí es donde entra a jugar una de las estrategias que se puede tomar para extraer esa información, como la mostrábamos mm, seguida de esta diapositiva, pues entonces serán las encuestas origen-destino. Eso va amarrado a cada región. O realizar una caracterización del personal que se encuentre en un radio de kilómetros definido. Pero digamos de manera más práctica, pues se puede tener la información a partir de estas encuestas origen-destino. Si ingresan a la página, pues específicamente aquí hablando del área metropolitana, pues verán los recorridos y los desplazamientos de acuerdo a gran cantidad de barrios. También se puede realizar un censo sectorial de los empleados y extraer la información de ahí de una manera mucho más general. Uh-huh. Y, perdón, yo Incluso hay una manera complemento. estadística, Ajá. ¿cierto? Sí, y si iba a complementar un poquito. Normalmente cuando hacemos estas encuestas, pues cuando se tienen tanto personal, generalmente se trabaja con una muestra, ¿cierto? Una muestra que sea representativa y tratar de hacerlo, la misma empresa según su dinámica, trata de sectorizar como estas muestras, es decir, si son, por ejemplo, empleados operativos o administrativos, si son personas de, no sé, más de 60 años o menores de 30 años.
Entonces, como entre esa discriminación que puede hacer la empresa, se puede ir sacando muestras y con fórmulas estadísticas, pues se saca el tamaño de la muestra que sea representativa como para estimar esa distancia. Ya sobre esa muestra más pequeña se puede realizar una encuesta más directa con el empleado. Normalmente en estos ejercicios se les pregunta pues cómo se desplazan, si entonces hay gente que se va, por ejemplo, camina, coge bus, enseguida llega a la estación y coge el metro y luego camina hasta la oficina otra vez. Entonces todos esos distancias y esos medios de transporte sí deben ser tenidas en cuenta como lo explicó Julián. Gracias, Marce. Por acá nos pregunta Paula Gutiérrez, por favor, ¿podrías explicar el cálculo de emisiones por teletrabajo que mencionaste, computador y módem? Volverlo a explicar Sí, un poco más despacio. bueno. Inge, ¿me recuerda quién preguntó? Paula Gutiérrez. Hola, bueno. eh, Primeramente, vamos a tener en cuenta el consumo de nuestros equipos electrónicos. Ese consumo de los equipos electrónicos, si en este caso tienes un horario laboral de 8 horas, pues será multiplicado por 8 horas. Si es de más, si es de menos, ya se cambia el valor. Pero entonces tenemos en cuenta el consumo en vatios del equipo. Finalmente, para poder tener unidades equivalentes de acuerdo a nuestro factor de emisión de energía eléctrica. Entonces, vamos a tener el consumo del equipo específico en términos de kilovatio hora, que va a ser multiplicado por el factor de emisión, que en este caso pues tenemos 0.64 kilogramos de CO2 equivalente por cada kilovatio hora. Y tendremos de igual manera el consumo de nuestro equipo módem, también multiplicado por el factor de emisión de la energía eléctrica. ¿Te queda claro el cálculo? Julián. Bueno, por acá hay otra pregunta. Nos dice David Amaris, otra pregunta. ¿Me pueden compartir cuáles son las 5 categorías de alcance 3 que ya se van a tener en cuenta para la medición de gases de efecto invernadero en la nueva ISO 14064-1? Hola, buenas tardes. Es que no sabía si podía hablar. Bueno, yo también trabajo en el área de sostenibilidad y digamos que en esa parte las 5 categorías que se tienen es la categoría de transporte, que ahí se incluiría no solo el transporte de producto terminado, sino también el desplazamiento de empleados, la de bienes comprados, uso y fin de vida de producto. Y las otras 2 son un poco más amplias porque es como, dejan como a libre albedrío de la organización cuáles pueden incluir ahí. Pero se refiere más que todo como a servicios contratados o a franquicias que tenga la organización. Mil gracias. Ahí sería muy bueno también, ¿no? Antes de definir esos dos, pues para no hacerlo como muy de lo que opine el equipo, revisar otros estudios de huella de carbono corporativo que incluya alcance 3 o análisis de ciclo de vida que le muestren a uno dónde está el mayor impacto en carbono y poder pues tomar una decisión un poco más aterrizada a la categoría que tenga mucho mayor emisión. Bueno, nos pregunta... en el caso de algunas empresas que solicitan trabajador con vehículo para movilización a visita de campo. Gracias. Pregunta Fernando Redondo, ¿existen factores de emisión estándar, GHG protocolo u otras bases de datos que se puedan utilizar utilizando solo la distancia recorrida? Y si hay bases de datos gratuitas para estos factores de emisión, así como los que hay en la página del GHG protocolo para combustible. Bueno, en la página del GHG Protocol podemos encontrar diversos factores de emisión globales de acuerdo al modo de desplazamiento. De igual manera, como lo
lo mostramos pues en la presentación, también existen factores de emisión globales, por ejemplo, en este caso, consultados en la EPA. También se pueden calcular bajo el modo de desplazamiento, teniendo en cuenta la distancia y en este caso pues como el combustible consumido o el rendimiento como lo mostrábamos en el cálculo. En el chat les voy a copiar la página donde pueden descargar esos factores de emisión, como cuenta Julián, que se pueden encontrar. Están así como, pues, por combustible, pero también por distancia o por pasajero kilómetro. Pues, ahí los podrán encontrar. Otra pregunta. Arnold Cantillo pregunta, ¿hay una ecuación que da número a la muestra? Bueno, sí, estaba complementando la pregunta de la estadística. Buenas tardes, pregunta Jainet Mendoza. ¿Hay posibilidad de acceder a la guía metodológica de la ISO 14064 de forma gratuita? No, hay que pagar por ella. Igual en Colombia el Icontec tiene una tienda online y es muy económica, creo que vale, no sé, 50, 60.000 pesos, pero esa no es gratuita. ¿Listo? Creo que terminamos ya las preguntas. Mil gracias a todos por la asistencia. Julián, gracias por esta excelente presentación, muy clara y muy interesante todos estos temas, sobre todo por la actualidad que tiene en lo que estamos viviendo. Muchas gracias a todos y Por favor, esperamos... Sí. descargar nuestra aplicación. Está disponible en Claro, la plataforma de total. Play Y el Store. próximo, nos vemos en el próximo webinar. La próxima semana es el Día del Medio Ambiente, entonces esperamos poderlos apoyar con más contenidos en sus compañías. Muchas gracias para todos y una feliz tarde. Muchas gracias a todos.